Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si Dios te mirase donde estás y afuera se estuviera desarrollando una batalla, ¿te diría Él, quiero enviarte a ti a esa batalla? ¿O te miraría y notaría que no estás preparado para el conflicto? Quiero decirte algo. Como pueblo de Dios, la Biblia dice que debemos vivir, mientras dependa de nosotros, en cuanto sea posible, se supone que vivamos en paz con toda la gente. Ese es el escenario ideal y es un consejo sabio. Debemos buscar vivir así. Pero a veces no queda de nuestra parte el estar en paz. Incluso a veces, la propia palabra de Dios nos llama a la batalla. Eso lo vemos una y otra vez en la historia de los hijos de Israel. De la misma manera, mientras avanzamos hacia los últimos días, veremos que habrá más conflictos, más oposición, más batallas, y la pregunta es esta: ¿estoy preparado para esas batallas? ¿He hecho todo de mi parte para estar firme, ser fiel y demostrar ante el mundo que soy un hijo victorioso de Dios? Bueno, como hemos hablado, eso depende de tu habilidad para someterte a la verdad de Dios. La semana pasada comenzamos un estudio, y ese estudio se enfoca en el hecho de que hemos sido llamados a la guerra. Es decir, estamos en una batalla espiritual. Existe un mundo de principados, de autoridades y de seres espirituales malignos en lugares celestiales que están fuera de este dominio. Hemos sido llamados a enfrentarlos y a hacerlo victoriosamente. La semana pasada vimos además que hay un grupo de elementos y armas que debemos aplicar en nuestra vida. Y me refiero a toda la armadura de Dios. Así que te pregunto, ¿estás totalmente equipado para la batalla que pueda estar en el horizonte? ¿O para la batalla en la que tal vez te encuentras ahora mismo? Hemos hablado de algunas partes de la armadura. Hablamos de la coraza de justicia. También hablamos de la preparación del Evangelio que está sobre nuestros pies. Hablamos del escudo de la fe. Y ahora vamos a avanzar para ver otro conjunto de elementos importantes para que los hijos de Dios estemos listos para pelear las batallas que Dios nos llama a pelear. Toma tu Biblia y continuemos en esta última sección del capítulo 6, mientras concluimos nuestro estudio del libro de Efesios. Así que ve conmigo a esta carta de Pablo, capítulo 6, verso 17. Noten lo que dice. Aquí se habla del casco o yelmo de la salvación. Obviamente, la gente fácilmente entiende que proteger la cabeza es importante. Pero ¿cuál es la relación entre la cabeza y la salvación? Bueno, un punto importante es que la salvación es fundamental y debemos recordar que la cabeza representa nuestro proceso de pensamiento. Necesitamos recordar que hemos sido salvos para un propósito. Esta batalla en la que estamos se debe a que hemos sido salvos. Es decir, antes de conocer la salvación por el Evangelio, antes de desear someternos a Dios, queriendo ser usados por Él, queriendo ser un instrumento para Él en este mundo, no éramos realmente una amenaza para el enemigo. Le pertenecíamos a Él, estábamos siendo usados por Él, vivíamos según su carácter. Pero en el momento en que nos convertimos en hijos de Dios por fe, en la gracia de Dios, a través de la verdad del Evangelio, ¿qué pasó? Nos convertimos en sus enemigos, y Él comienza a tramar
el enemigo empieza a conspirar en toda la dimensión de este mundo con el fin de producir nuestra derrota. ¿Y qué necesitamos saber? Bueno, mira el verso 17. Dice en esta segunda mitad que habla de la armadura de Dios y el casco de la salvación debemos tomar. Recuerda el llamado. La salvación está relacionada con un llamado. Recuerda que la salvación está relacionada con los planes y los propósitos de Dios. Recuerda que eso es más grande que cualquier situación temporal en la que estemos. Así que dice, tomen el casco de la salvación y también la espada del Espíritu, ¿qué es qué? Bueno, esta es la primera vez que Pablo señala cuál es el arma que tenemos. Hasta ahora mencionó las partes que nos protegen, nos guardan, nos defienden, pero ahora nos habla de la ofensiva. ¿Y qué dice al respecto? Sigue leyendo. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y quiero que veas algo muy importante. Quiero que veas la conexión que existe entre el Espíritu y la palabra de Dios. Verás, no podrás tener poder espiritual a menos de que seas obediente a la palabra de Dios. Si no estás caminando en la verdad de la Escritura, estarás contristando, obstaculizando y apagando la obra del Espíritu Santo. Solo cuando reconocemos la verdad de la Escritura en nuestra vida, y como hemos dicho muchas veces antes, solo cuando entendemos la Escritura, podremos entender las palabras del Espíritu Santo. Podremos discernir que se trata de Dios comunicándose con nosotros e identificaremos su voluntad. Así que leemos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18. Bien, lo siguiente que menciona es la oración. Hemos visto mucha verdad. Hemos hablado de la fe, la verdad y otros asuntos. También hablamos de la salvación, un elemento clave, y después se habló de la espada del Espíritu. Y ahora le toca el turno a la oración. Dice, con oración y súplica. Con súplica dice, orando en, ¿cómo dice? En todo momento, en el Espíritu. Me encanta esto, aunque es algo confuso en griego. Lo que dice es lo siguiente, que toda oración y súplica, elevada en el tiempo correcto, siempre será ¿qué? En el Espíritu. ¿Qué significa? Simplemente nos confirma que cuando oramos, si no estamos oyendo, verán, debemos orar partiendo de lo que el Espíritu Santo nos dice que oremos. Muchas veces hablamos del hecho de que a menudo el Espíritu gime dentro de nosotros y nos dice cosas espiritualmente hablando que quizá no entendamos, pero su ministerio a nosotros es tomar estas oraciones y súplicas que quizá ni siquiera entendemos. Él las lleva delante del Padre Celestial. Él nos ayuda en nuestra vida de oración y por eso Él es tan importante. Leemos en este pasaje, verso 18, dice, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo, en cada momento y en cada circunstancia, en el Espíritu, haciendo que estemos como velando. Es lo que dice, velando con toda perseverancia, con toda súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos. Así lo dice, por todos los santos. El asunto aquí es que no es solamente nuestra batalla personal. Todos estamos íntimamente relacionados. ¿Qué aprendimos en el capítulo 4? Que fuimos llamados a estar unidos y entretejidos como un mismo cuerpo. Así que al hacerlo debemos entender que no solo oramos por nuestros problemas, sino también por las batallas espirituales que otras personas están enfrentando. Por eso dice, con toda súplica velando y perseverando. ¿Cómo? Con toda súplica por todos los santos. Verso 19. Y, Pablo hablando, y oren por mí, para que me sea dada palabra, una palabra abierta, y que salga de mi boca, para que con denuedo pueda dar a conocer el misterio del Evangelio. ¿De qué está hablando con esto del misterio del Evangelio? Bueno, recuerden con quién está hablando. Pablo viene desde una perspectiva según la cual
por encima de todas las cosas. Y recuerden lo que dice en el libro de Romanos. Dice, me sujetaría a mí mismo a maldición, quisiera ser cortado de todo para salvar a mis compatriotas. Así que Pablo tiene una gran preocupación y amor por sus compatriotas judíos, su familia, sus hermanos, su pueblo. Lo que quiero que veas es esto. Mientras Pablo escribe, les dice, quiero que ustedes hagan ¿qué? Quiero que oren para que yo tenga puertas abiertas, para que mi boca se abra con valentía y pueda compartir el misterio del Evangelio. Y eso tiene que ver con el mensaje del Mesías sufriente. Ese es el misterio del Evangelio, que el Mesías tuvo que sufrir, que Él tuvo que entregar su vida para que nosotros tuviéramos vida. Y dice, quiero poder compartir esto con denuedo, quiero tener oportunidades para hacerlo, y está pidiendo que oren por eso. Y dice el verso 20, por el cual soy, hablando de sí mismo, dice, soy, y muchos lo traducen como apóstol, pero la palabra aquí es de la que obtenemos el término presbítero, que comparte raíz con la palabra anciano. Entonces está diciendo, por el cual soy un anciano en cadenas. Es un término de autoridad. Dice, tengo esta autoridad de anciano, pero sin embargo estoy en cadenas ahora mismo. No puedo salir a compartir el Evangelio, y mucho menos con denuedo, porque está preso. Así que dice, pido que puedan abrir a través de vuestra vida de oración una oportunidad para que sea liberado de estas cadenas y que pueda hablar con denuedo, como es necesario que hable, y que nada pueda obstaculizarlo. Él quiere tener esa libertad para servir a Dios, que solo viene, ¿cómo? Por la intercesión de otras personas. ¿Qué busca enseñarnos con esto? Él busca enseñarnos que somos mutuamente dependientes unos de otros. Les daré un ejemplo. ¿Recuerdan cuando Israel fue a la guerra contra Amalek, siendo Amalek ese gran enemigo? ¿Recuerdan qué pasó? Bueno, Moisés subió a orar, pero no subió solo. Cuando Moisés estaba orando, lo hacía con sus manos levantadas hacia los cielos. Y cuando sus manos estaban levantadas, ¿qué pasaba? Israel prevalecía. Pero cuando Moisés se cansaba, ¿qué pasaba? Sus manos bajaban y Amalek prevalecía. Así que tuvo a dos individuos sosteniéndolo de cada lado. ¿Haciendo qué? Levantándolo mientras oraba, sosteniendo sus brazos. Esa, a mi entender, es una imagen de lo que Pablo está aludiendo aquí. Necesitamos las oraciones de otros creyentes con el fin de asistirnos para ser fieles al llamado que Dios nos ha dado. Es decir, si piensas que eres alguna clase de superhéroe, que puedes hacer todo solo y que no necesitas ni dependes de otros creyentes, estás tristemente equivocado y te verás a ti mismo fallando. Si Pablo estuvo preso, no te sorprendas si tú también lo llegas a estar. El mensaje es este. Yo no veo, desde mi punto de vista humano, ningún deseo por parte de ellos de liberarme, de dejarme ir y hablarle a mis compatriotas. Y me dirás, pero Pablo era el apóstol a los gentiles. Sí, pero ese término goyim puede significar naciones. Y si te fijas bien en cómo oraba Pablo, lo primero que hacía al visitar lugares fuera de Israel era encontrar la sinagoga local, y allí compartía su mensaje en Shabbat. Así que él, y este es un principio que debemos aprender, la Biblia dice, primero al judío y también al griego, es decir, al no judío. Pablo dio ejemplo de esto y es justo lo que trata de comunicar aquí. Deben orar para que Dios me abra las puertas y me dé el valor de compartir esta palabra de la manera que es necesario y apropiado que hable. Verso 21. En el verso 21 empieza la conclusión de esta epístola. Pero quiero que veas que Pablo, aunque estaba suplicando que oraran por él, noten que todavía estaba pensando en el bienestar espiritual de los creyentes. ¿Por qué lo digo? Leamos. Pero con el fin de que ustedes también, que también sepan, esa es la implicación, que sepan de mis asuntos, lo que estoy haciendo, les quiero presentar, y lo que busca decir es esto. Yo quiero que sepan cómo Dios se ha estado moviendo en mi vida. Por lo tanto, quiero presentarles a un hombre,
Su nombre es Tíquico. Y dice que Tíquico es un hermano amado y un fiel siervo en el Señor. Pablo estaba haciendo algo, y quiero que pienses en esto. Pablo estaba en prisión, y si sabes algo acerca de la prisión en aquel tiempo, ellos solo te arrojaban a una celda, y cuando llegaba la hora de comer, si alguien no te traía comida, si no traían comida de afuera a la prisión para ti, bien sea un amigo o un familiar, tú simplemente no comías. La prisión no te alimentaba. Así que Pablo, al enviar a alguien que era leal a él, a un hermano querido, cuando Pablo le decía, tú ve a tal congregación, ese hombre dejaba de ministrarle y de servirle en prisión. Pablo estaba tomando un riesgo, pero no es más que otro ejemplo del amor y la preocupación que él tenía por esa congregación. Así que noten de nuevo verso 21. Para que ustedes también sepan en cuanto a mí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando en mi vida? Les doy a conocer a este amado hermano llamado Tíquico. Les doy a conocer a este amado hermano y siervo fiel en el Señor. Verso 22. Al cual envío con este mismo propósito, con el fin de que ustedes sepan todas las cosas en cuanto a nosotros, es decir, de las distintas personas que están con Pablo y que sean consolados en sus corazones. Ahora, ¿por qué dirá que sean consolados? Por esta razón. A pesar de que Pablo está en prisión y obviamente quiere salir, obviamente quiere ver una puerta abierta para hablar donde quiera que el Señor ponga en su corazón hacerlo, pero él quiere que sean consolados a pesar de la situación en la que está. ¿Y cómo está? Está en prisión, pero además dice que está en cadenas. Está encadenado a una pared. Y entiende esto. Usualmente cuando se habla de cadenas, no se trata de grilletes aquí. Esta palabra cadenas habla de un castigo. No encadenaban a Pablo porque estaban preocupados de que se escapara. Incluso, a veces lo ponían bajo arresto domiciliario. No estaban preocupados de que Pablo quisiera huir de la prisión. Cuando habla de estar en cadenas, como lo hizo antes, se refiere a un castigo. A los prisioneros les encadenaban las manos por encima de la cabeza, lo cual era agotador y los debilitaba. Aunque Pablo estaba en esa circunstancia, ¿qué dice? Quiero que oigan lo que ha pasado con nosotros y a través de nosotros para que sean animados en sus corazones. Verso 23. Aquí cierra como frecuentemente hace, diciendo, paz sea a todos los hermanos y amor. Noten esto. ¿Qué hemos dicho acerca de la palabra paz? Paz tiene que ver con cumplimiento, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios se cumple, ¿cuál es el resultado? Amor. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la paz y el amor. Leemos paz a los hermanos y amor. ¿Con qué? Con fidelidad de Dios nuestro Padre. Y noten cómo lo dice, no simplemente Dios, sino Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Dios es el proveedor. Lo que está tratando de hacer con la congregación, incluso en esta parte final, en esta salutación para cerrar la carta, es tratar de enseñarles un poco más y seguirles revelando verdades teológicas. Dice, paz a los hermanos y amor con la fidelidad de Dios el Padre y de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Finalmente, verso 24. Y la gracia con todos los que son amados. ¿Por quién? Por el Mesías, nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Creo que es muy significativo que para concluir esta epístola, Él lo haga de la misma manera. Empezó la carta diciendo gracia y paz, y cuando termina sigue hablando ¿de qué? Sigue hablando de la gracia. Porque la gracia es una especie de sándwich que nos rodea para que podamos crecer y madurar. No te pierdas esto. Es debido a que nosotros experimentamos la gracia que vamos a crecer y madurar y vamos a aprender a cómo someternos. Entendamos la conexión entre recibir gracia y el llamado, la habilidad y el deseo de someternos. Es muy improbable que alguien reciba la gracia de Dios y no madure, que no persevere en las cosas de Dios,
que crezca sin interés alguno en ello. Todo el que verdaderamente ha experimentado gracia, ¿qué hará? Aprenderá a someterse a la verdad de Dios. Y por eso dice en el verso 24, la gracia con todos los que han experimentado el amor que está en nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Y dice, finalmente, con toda sinceridad. Lo que me encanta en todo esto es la última palabra. Cómo Pablo habla de una manera innegable de que todo lo que dice, lo dijo con toda sinceridad. Eso no significa que solo tiene la mejor intención y que piensa que esto es lo correcto. La palabra en el lenguaje bíblico significa dos cosas, que él habla basado en lo que sabe por experiencia. Dios le ha enseñado estas cosas, bien sea por revelación del Espíritu, o se las ha enseñado a través de la propia vida de Pablo y de sus experiencias. Lo que quiero que veas es esto. Con el fin de que tú puedas ministrar a alguien, con el fin de que seas una bendición para alguien más, tienes que experimentar a Dios en tu vida primero. No puedes solo compartir cosas que piensas que están bien, porque simplemente las oíste de alguien más. Si realmente vas a tener un efecto en alguien, vas a tener que hacer ¿qué? Bueno, una de las cosas que vemos ahora, y lo vimos antes, cuando Pablo se pone muy serio, es que él dice, yo testifico. Ahora, puede estar testificando lo que Dios le ha revelado sobrenaturalmente por medio del Espíritu Santo, o puede estar testificando lo que ha experimentado él mismo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere moverse en tu vida de tal manera que tú tengas un testimonio que compartir. Ese testimonio no se basará en algo que aprendiste de un libro, sino que son cosas que has experimentado y que sabes que son verdad. Así, cuando hablas de ellas y la gente te escucha, sabrán que estás hablando con autoridad personal. Ahora, vamos concluyendo con un pensamiento final. Pablo está hablando a un grupo en Éfeso, y no hemos hablado de esto, pero Éfeso era un lugar lleno de conocimiento. Una de las bibliotecas más grandes del mundo estaba en esa ciudad. Era un lugar que fomentaba la inteligencia y el aprendizaje. Pero a pesar de todos esos libros, de toda esa educación, de todos los recursos que tenían, esta ciudad de Éfeso, hasta que Pablo llegó con el mensaje del Evangelio, estaba desprovista de la verdad espiritual. Si vas a Éfeso, además de esa biblioteca, ¿qué encontrarás? Encontrarás santuarios paganos, verás templos e ídolos que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. ¿Y qué me dice eso? Me dice esto, que puedes ir alrededor de este mundo y encontrar grandes edificios, toparte con prestigiosas instituciones de aprendizaje y educación, ver el potencial que hay en los recursos que tiene la gente. Pero hasta que no encuentren la verdad de la Escritura, hasta que no aprendan cuál es la revelación de Dios, y hasta que no comiencen a someterse a ella, ¿cómo estarán? Estarán perdidos en las fantasías de su mente y andarán confundidos por las especulaciones de otras personas, que son muy ágiles en sus trucos y palabrerías, hablando de una manera que vean cumplir su voluntad en vez de la voluntad de Dios. Y por eso quiero enfatizar que es muy importante que tengamos el compromiso de estudiar la palabra de Dios. Es cierto que la palabra de Dios puede no ser entretenida, la palabra de Dios puede no ser siempre emocionante, pero ¿sabes qué producirá? La palabra de Dios va a penetrar tu ser interior y la palabra de Dios va a remover todas esas cosas que son un obstáculo entre tú y Él. El resultado será algo que verdaderamente satisface. Será algo que verdaderamente hará que te conviertas en una nueva criatura. No hablo de la nueva criatura en la que te volviste al momento de creer, sino de la experiencia, el resultado, la transición visible que la gente podrá observar y que es fruto de no de alguna dieta ni de algún régimen de ejercicios, sino que tu cambio se ha producido por la mano de Dios. Verás, la Escritura nos dice que nos convertimos en obra de sus manos.
¿Sabes lo que me encanta de eso? Que Él va a obrar en nuestra vida. Así que te pregunto, ¿estás viendo a Dios obrar en ti? ¿Lo ves tallándote? ¿Lo ves equipándote a través del Espíritu Santo? ¿Tienes acceso ahora mismo a toda la armadura de Dios? ¿Percibes las batallas espirituales que están ocurriendo a tu alrededor? ¿O más bien estás en medio de ellas, pero ni siquiera lo notas? Puedes estar caminando en derrota y realmente nunca entendiste que estás siendo derrotado por el enemigo. Verás, solo a través de la Escritura vamos a tener la perspectiva de Dios para poder ver las cosas desde su punto de vista y por lo tanto poder responder de tal manera que traiga un gran resultado. Algo que Pablo enseña en otra de sus epístolas es el fruto del Espíritu. Y aquí en el libro de Efesios nos advierte a que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero en Gálatas habla del fruto del Espíritu. Y lo que hace el fruto del Espíritu es lo siguiente: nos da la capacidad de derrotar al enemigo y de ministrar y bendecir a los demás. Bueno, iniciamos este mensaje hablando acerca del pacto que Dios hizo con Abraham. Comenzamos hablando del hecho de que Dios es un Dios que quiere bendecir. Y la única manera como experimentaremos esa bendición es entrando en una relación de pacto con Él. Y ese pacto se activa por una verdad bíblica, la verdad más importante que jamás podremos aprender, y esa es el Evangelio. ¿Qué es eso? Que Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo unigénito a este mundo, y ese Hijo divino de Dios se despojó de sí mismo para morir en la cruz, convirtiéndose así en ese elemento redentor, derramando su sangre por mis pecados y los tuyos, para que todo aquel que clame a Él, poniendo su fe en Él, encuentre ¿qué? Encuentre el perdón. ¿Qué vemos en esto? Vemos la gracia de Dios. Esto nos da el gran potencial de nacer de nuevo, haciéndonos parte de su pueblo y demostrando su carácter, convirtiéndonos en una bendición para la gente, que al vernos sabrá que hay un Dios en Israel y que su Hijo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, concluimos así el estudio del libro de Efesios. Hasta la próxima semana, cuando empezaremos a estudiar un nuevo libro de la Biblia. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.